La cirugía de extirpación del hígado es aquella en donde se extrae la parte del hígado que tiene el cáncer. La cirugía se les hace a los pacientes quienes todavía tienen una función adecuada del hígado, lo cual no es común, puesto que en un 90% de pacientes con cáncer del hígado tiene cirrosis. La cirrosis es una enfermedad que afecta el funcionamiento del hígado. Hay varias maneras para que su equipo médico determine si su hígado está lo suficientemente fuerte para tolerar esta extirpación. Hay varias consideraciones, médicamente hablando, que deben analizarse para determinar si el cáncer del hígado se puede extirpar quirúrgicamente. Esto tomaría en cuenta situaciones como la fortaleza del hígado remanente, el número y tamaño de los tumores en el hígado y la salud general del paciente. Algunas veces, los pacientes llegan a necesitar un procedimiento que se conoce por desvío portosistémico intrahepático transyugular a presión, así como una biopsia para identificar la función subyacente del hígado. Si el hígado está lo suficientemente fuerte, entonces se puede planear una cirugía. La manera en que se hacen estas cirugías son mínimamente invasivas. Estas cirugías se pueden hacer por medio de un robot quirúrgico o por medio de un procedimiento de laparoscopía mínimamente invasivo. El cirujano haría pequeños orificios para colocar el instrumento que ayudará para llevar a cabo la cirugía. En algunas ocasiones se puede requerir una cirugía abierta. En este caso, se hace una incisión en la parte inferior torácica del lado derecho bajo las costillas. El riesgo de muerte por una extirpación es bajo. Sin embargo, algunos pacientes podrían tener complicaciones de sangrado y raramente infección o fuga biliar. El porcentaje de sobrevivencia es de 5 años. Después de la extirpación es de un 50 a 75%. Pero el riesgo de una reaparición del cáncer puede ser tan alto como hasta un 50%. Por consiguiente, después de la operación, les recomendamos a los pacientes continuar una vigilancia cercana con un hepatólogo, quien se encargará de ordenar exámenes de sangre y una tomografía computarizada especial o una resonancia magnética cada 3 meses. Para los pacientes que no son candidatos a una extirpación, existen otros tratamientos, como son ablación, radiación estereostática, quimioembolización, radioembolización, trasplante de hígado o terapias sistémicas.